mientras van los niños para su clase, vamos a ir buscando la palabra de Dios, la carta a los Hebreos, en el capítulo 10. Los que no pudieron compartir la reunión de ayer, sería muy bueno que pueda ver el video con la prédica de ayer, basada también en la carta a los Hebreos. Hay muchos que nos acompañaron ayer, hoy no están, y a los que están hoy les quiero contar, una vez que tengan frente a sus ojos el capítulo 10 a la carta a los Hebreos. Luego vamos a leer desde el verso 19 en adelante. Pero ayer estuvimos hablando sobre el tema de Jesús, el fiador de un nuevo pacto. La Escritura también usa el término el fiador de un mejor pacto. Quiere decir que había un pacto antiguo, fue el que Dios hizo con Moisés, un pacto que nosotros conocemos como los 10 mandamientos, que fue hecho en tablas y también fue hecho en piedra. La carta a los Hebreos lo presenta a Jesús en el capítulo 3 como alguien que era mejor, superior a Moisés. Y esta carta a los Hebreos dice que el Señor Jesús es el fiador de un mejor pacto. Y este pacto no fue hecho en tablas ni en piedras, sino que fue hecho en sangre. El fiador, hermanos, es una persona que se compromete a cumplir con una obligación de pago de otra persona. Nosotros usamos también aquí el término garantía. Usted sale de garantía de otra persona. Y el Señor Jesucristo es el fiador del pacto de la vida eterna, y la garantía que Él puso fue su sangre preciosa en la cruz del Calvario. Esa es la garantía de nuestra salvación. Y Él es el fiador de un mejor pacto, del pacto que trajo para nosotros de la vida eterna. Juan dijo en Apocalipsis 1:5 sobre Jesucristo, el testigo fiel, que Él nos amó y lavó nuestros pecados con su sangre preciosa. Así que Él es el fiador de un mejor pacto. Hemos visto también ayer por medio del apóstol Pedro, que dice que el Señor Jesucristo nos rescató de nuestra vana manera de vivir, de aquella vida pecaminosa que llevábamos lejos de Dios. Y Pedro dice que no fue ni con oro ni con plata, que son cosas corruptibles, sino con su sangre preciosa, como la de un cordero, sin mancha y sin contaminación. Eso es primera de Pedro 1, 18 y 19. Ahora hemos visto ayer también que el Señor Jesucristo no solamente es el fiador de un nuevo pacto, sino que también es el autor de eterna salvación. Cada una de esas cosas lo hemos ido mencionando con textos de la carta a los Hebreos. Son sacados de ahí, la palabra fiador de un mejor pacto, y dice que Él es el autor de eterna salvación. Eso dice Hebreos 2, 9 y 10. El autor quiere decir que Él es el iniciador, Él es el que abrió el camino para una salvación eterna. Ese camino comenzó siendo abierto con su muerte en la cruz del Calvario. Con ese hecho donde Él se ofreció como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, Él abrió ese camino nuevo y es el autor de eterna salvación. Y lo último que vimos ayer, basado en Hebreos 7 y verso 25, de que el Señor Jesús puede salvar perpetuamente. Esa obra que Él hizo en la cruz, saliendo como fiador de un nuevo y mejor pacto, esa obra que Él hizo en la cruz para ser el autor de eterna salvación, ahora Hebreos 7:25 nos habla del alcance de esa salvación y nos dice que Jesús puede salvar perpetuamente.
Explicamos ayer la palabra perpetuo, que significa algo que dura o que permanece para siempre. Quiere decir que la salvación que Él nos ha dado a nosotros es para siempre. Por eso la Biblia dice que todo aquel que en Él cree no se pierde, mas tiene vida eterna. Hoy el hombre en general vive atado, encadenado a su pecado. Y la Biblia tiene algo para decir a los que están en esa condición todavía, atados, esclavizados a ciertos pecados. Dice la Biblia que si el Hijo de Dios os libertare, seréis verdaderamente libres. Todo esto que he dicho es parte, una pequeña parte del mensaje de ayer que le animo a que le escuchen. Porque hoy quiero hablarles acerca de un camino nuevo y vivo. Ese va a ser nuestro tema en esta mañana. Un camino nuevo y vivo. Rápidamente entenderá de dónde lo sacamos. ¿Ya está ahí en Hebreos capítulo 10? Muy bien, observe, verso 19 en adelante. Dice la palabra, así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo. De ahí sale el título de nuestro mensaje, el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo. Esto es de su carne. Y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos. Recuerde esta palabra, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificando los corazones de mala conciencia y lavado los cuerpos con agua. Entonces este pasaje, hermano, a partir del verso 19, nos habla de la entrada al santuario celestial. Lo que usted está ahora viendo es que por medio de la sangre de Cristo, nosotros tenemos un acceso directo, una vía directa al santuario celestial para encontrarnos con Dios. De hecho, cuando nosotros oramos aquí en la casa de Dios, en nuestra casa, nosotros estamos ingresando al santuario celestial, a la presencia misma de Dios. Por eso la palabra, acerquémonos, entremos. A la gente del Antiguo Testamento esto le estaba impedido. Ellos no tenían esa posibilidad, porque si alguien entraba en el santuario de Dios, excepto el sumo sacerdote, que podía hacerlo una vez al año, si alguien pretendía entrar, moría. Pero ahora nosotros entramos y encontramos bendición. No encontramos muerte. ¿Qué hizo la diferencia? La sangre de Cristo. Porque nosotros entramos a través de la obra que Él hizo en la cruz, a través de la sangre que Él derramó. Por eso el verso 19 dice que nosotros tenemos libertad. Hay libre acceso a la presencia de Dios, delante de Dios, al altar de la gracia de Dios, al lugar santísimo. Y termina el verso 19 diciendo, por la sangre de Jesucristo. Ahora usted nota que alguien que no conoce a Cristo como su Salvador no puede entrar delante de Dios. Mucha gente hace rezos, oraciones, pero si no conoce a Cristo, no tiene forma de llegar a Dios, porque la sangre de Cristo no limpió su pecado todavía. El que puede entrar a ese lugar santísimo, ese lugar de privilegio, es el creyente. El pecador arrepentido, el que ha sido salvo por Cristo. Dice la palabra de Dios, entonces podemos entrar con libertad al lugar santísimo. Y ahora el verso 20 dice, por el camino nuevo y vivo. Esta expresión es algo muy profundo. Solamente quiero darles algo así por encima para marcar la idea. Dice, un camino nuevo y vivo. Del antiguo griego se puede decir un camino recién muerto.
se puede traducir un camino recién sacrificado. Porque la idea es que ese camino se inició con la muerte de Cristo en la cruz. Ni bien Él fue sacrificado, ese se abrió el camino nuevo. Y ahora no quiero que pierda aquí la carta a los hebreos. Mantenga un dedito en este lugar y acompáñeme para que entienda de qué estoy hablando al Evangelio de Mateo, el capítulo 27. Para que usted entienda que este camino nuevo, recién muerto, recién sacrificado, ahí en Mateo encontraremos una idea más completa. Observe ahí por un momento, Evangelio de Mateo, capítulo 27, versículo 50. Rápidamente usted entenderá que está hablando del momento de la muerte del Señor Jesucristo en la cruz. Y mire lo que sucede allí. Quiero esperarle a que encuentre ese pasaje. Mateo 27, 50. Ahora sí, con el texto frente a nuestros ojos, Mateo 27, verso 50, dice, mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Y he aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. Nuestro interés ahora está en el verso 51, dice, y el velo del templo se rasgó, se abrió el camino nuevo. Y note que dice, de arriba abajo. Quiere decir que ese contó con la aprobación de Dios. Dios abrió ese camino. Y ahora la cruz, que era el símbolo de dolor, y la cruz en la Biblia, hermano, era un símbolo de maldición. Porque el propósito de matar a Jesús en la cruz era de transformarlo en un ser maldito, pero aquella jugada le salió mal al diablo y esa obra en la cruz se volvió en una bendición para la humanidad y en salvación eterna para los que en Él creen. Y cuando Él murió en esa cruz, abrió el camino nuevo y la prueba es que el velo del templo se rasgó. Ahora, hermanos, tenemos libertad, tenemos acceso directo. Eso es lo que está hablando el escritor a los hebreos, lo que Mateo nos está contando, que pasó en el momento de la crucifixión. Y ahora, si el velo del templo se rasgó y tenemos libertad para ir delante de Dios, ¿por qué no estamos aprovechando ese privilegio? ¿Por qué es tan pobre nuestra vida de oración? ¿Por qué es tan escasa, tan nula en algunos casos? Porque hay algunos que nunca oran y hay otros que oran muy poco. Pero el velo se rasgó, el camino está abierto y la libertad nos fue dada para entrar directamente a la presencia de Dios. En el Antiguo Testamento, el sumo sacerdote, no el sacerdote, no es la palabra, pero no el sacerdote de oficio, sino el sumo sacerdote podía entrar una vez al año al lugar santísimo y no siempre salía vivo de ese lugar. Una vez al año, en una reunión que en la Biblia se llama de expiación. Es lo que hoy los judíos celebran bajo el nombre de Yom Kippur. Yom Kippur, que significa el día de perdón o el día de la expiación. El sumo sacerdote entraba una vez al año a ofrecer ese sacrificio por el pueblo. Pero ahora el escritor de los Hebreos nos dice una y otra vez que tenemos un gran sumo sacerdote sobre la casa. Ese es Jesucristo y Él entró una vez y para siempre, no una vez al año, cada día, cada minuto, cada segundo podemos ir allí y encontrarnos con Él. Por eso dice, acerquémonos. Volvemos a la carta a los Hebreos después de haber conocido aquí que el velo del templo se rasgó. Y ahora quiero que entienda esto otro también. Ese camino está abierto, está inaugurado para nosotros. Hay que hacer uso, hermano. Está inaugurado para nosotros, hay que hacer uso de ese camino. Hermano, hay una garantía de libre paso a la presencia de Dios. No tenemos que hacer ninguna clase de trámite por medio de Cristo. Ya tenemos una entrada directa, hermano. Él es el sumo sacerdote, Él está siempre en ese lugar. Y dice ahí, un camino nuevo.
y vivo. ¿Por qué dice vivo? Porque Él resucitó. Y ese camino nuevo es el que le da la autoridad a Él para que se presente como lo hizo en el Evangelio de Juan. Yo soy el camino. Yo soy el camino. Y Él dice, yo soy la verdad y la vida. ¿Y cómo sigue? Y nadie viene al Padre si no es por mí. Ahí está el camino, por medio de Cristo tenemos acceso directo, un camino nuevo, un camino vivo. Otra vez esto estaba privado para los del Antiguo Testamento, pero nosotros, los hijos de Dios, tenemos ahora entrada directa, un camino nuevo, un camino vivo. Y ahora esto trae a la memoria este tema del camino. Lo que decía Mateo capítulo 7, verso 14. Los versos anteriores hablaba de un camino ancho que muchos andan y va a la perdición. Pero Mateo 7:14 habla de un camino estrecho, un camino angosto, una puerta estrecha que pocos la hallan y lleva a la vida. Ahí está, Cristo es el camino. El camino angosto, pocos la hallan porque la gente le da la espalda, rechaza a Cristo. No quiere ser salvo por Él porque quieren permanecer en sus pecados, quieren permanecer en su vida de tinieblas. En esta misma semana a alguien que venía aquí a la iglesia y que va a venir, esperaba verle hoy, le dije, ¿dónde anda? Está en un sótano, está en las tinieblas, ¿dónde está que no lo encuentro? Pero viniendo a la Biblia, dice que los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. En una clara muestra de darle la espalda a Cristo, de no andar con Él, de no caminar con Él. Pero dijo Jesús que el que anda con Él anda en luz y no estará perdido. El hombre sin Cristo anda de tropiezo en tropiezo, de golpe en golpe, de fracaso en fracaso, mordiendo el polvo de la derrota continuamente. Cuando el hombre se dará cuenta que es imposible obtener bendición sin tener a Dios. Hay que volverse a Cristo, hay que encontrar ese camino angosto y esa puerta estrecha que lleva a la vida. Y a propósito, en esta semana leyendo el capítulo 10 del Evangelio de Juan y en el verso 9, Jesús dijo estas palabras, yo soy la puerta. ¿Alguien sabe cómo sigue ese texto? Y el que por mí entrare será salvo. Yo soy la puerta. Ese camino, hermano, tiene una puerta. Jesús es la puerta. Jesús es el camino. Él es el que inicia el camino y el destino final es el cielo. Es la vida eterna. Hay que entrar por ese camino. Y si alguien aquí en esta mañana no ha conocido a Cristo como el Salvador, no ha encontrado el camino angosto, hoy es la oportunidad de ver a Jesús. Él es la puerta. Él dice, yo soy la puerta y el que por mí entrare será salvo. Hoy puede comenzar una nueva vida. Hoy puede comenzar a transitar la vida eterna. Tenemos el fiador de un mejor pacto, Cristo. Tenemos el autor de la vida, Cristo. Y tenemos el que puede salvar perpetuamente, Cristo. Nos abrió ahora un camino nuevo y un camino vivo, recordándonos que Él está vivo. Porque cuando nos encontramos con Él, no es con un ídolo muerto, con algo momificado. Él es el Cristo vivo, Él está vivo. Él se levantó triunfante el tercer día de la tumba y ahora está haciendo un ministerio como nuestro abogado. La primera carta de Juan, capítulo 1 y 2, capítulo 2, versículo 1 y 2 dice que si cometemos pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Él está trabajando como nuestro intercesor, como nuestro abogado y cada vez que le buscamos, le encontramos. Un camino nuevo, un camino vivo. ¿Recuerdan cuando en el mensaje de anoche los puse en aprieto en un momento? Cuando les dije de 1 Timoteo capítulo 2 versículos 5 y 6. Un solo Dios, a ver si aprendieron, y un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Quién es? Jesucristo, hombre. Tenemos que aprender. Un solo Dios,
Un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre, el camino nuevo, el camino vivo de lo que estamos hablando, mis hermanos, en esta hora. Este es Cristo. Y ahora, mis hermanos, observe en Hebreos, en el capítulo 4. Ahí les voy a llevar un momento. Y no lo voy a tener mucho tiempo hoy porque tenemos varias actividades complementarias en esta ceremonia. Hebreos capítulo 4, versículo 14. Recuerdan que del pasaje anterior les pedí que tengan memoria de la palabra acerquémonos. ¿Lo recuerdan? Fue hace un par de minutos nomás. Acerquémonos. Ahora nos vamos a encontrar con ese término otra vez. Observe aquí, Hebreos capítulo 4, verso 14. Dice la palabra, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Y ahora aparece la palabra, acerquémonos, pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Entonces comenzamos desde el verso 14. Tenemos un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos. Allá está sentado a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. Ese sacerdote no hace su obra una vez al año, todos los días, cada momento, está en actividad continua. Hay que buscarlo, hay que acercarse. Y dice un gran sacerdote sobre la casa, hablando en un sentido familiar. Nosotros somos la familia de Dios. Es más, el Señor se presenta en tantos pasajes como nuestro hermano. Cuando usted lee en Hebreos 3, verso 1, dice que Jesús era apóstol y es también nuestro hermano, dice, hablando en el sentido familiar. ¿Qué clase de temor podemos tener? ¿Qué cosa mejor podemos experimentar que sentirnos en familia, tener un familiar? En una expresión del Antiguo Testamento, Jesús es el pariente cercano, es el que vino a redimir, el que vino a rescatar, el que vino a salvarnos y ahora está gobernando sobre la casa, sobre la familia de Dios. Y la Biblia dice, acerquémonos confiadamente. ¿Qué espera para hablar con Él? ¿Qué espera para buscarle a Él? No tiene que estar sacando audiencia, no tiene que estar sacando turno, como en un hospital que le dan para 6 meses o para dentro de un año. En cada momento usted puede entrar con libertad, dice la Biblia. Tenemos que empezar a transitar esa experiencia de buscar a Jesús y encontrarnos. La Biblia nos anima y dice, acerquémonos a Él confiadamente. ¿Y sabe por qué nos conviene? Déjeme leerle el versículo 15, ahí está nuestra conveniencia. Versículo 15 dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. Hermanos, Él está para atender nuestras necesidades. Él está para mirar y ayudar en nuestras angustias, en nuestro tiempo de aflicción, en nuestro tiempo de dolor, en nuestro tiempo de debilidades grandes. Él está allí, hermanos. Dice la palabra de Dios que Él puede compadecerse de nuestras debilidades. Todos nosotros, hermanos, arrastramos a veces pesadas cadenas en la vida. Algunos vicios, otras clases de pecado que no podemos sacarlos de nuestra mente, viejos rencores, viejas amarguras, antiguas depresiones, hermanos, cosas dolorosas que nos tuvieron en un abismo, en un pozo profundo. Pero Él puede compadecerse de nuestras debilidades. En otras palabras, lo que está diciendo, Él es el que puede entendernos. ¿Cuántas veces en su vida usted se acercó a un familiar, a un hermano, quizás a un predicador mismo y le dijo, necesito un tiempo con usted, tengo aquí un tema que me aflige, no tengo tiempo ahora. No puedo atenderle porque yo tengo mis propios dramas, mis propias preocupaciones.
esta respuesta no la va a encontrar aquí. Él puede compadecerse. Por eso la Biblia dice en cuanto a él, dice que él era un varón de dolores, experimentado en quebranto. Todo lo que tiene que ver con los dolores humanos, con las aflicciones humanas, él las conoce todas. Él pasó por todas esas cosas, porque el texto termina diciendo, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Allí donde nosotros cedimos a la tentación, fuimos derrotados, aplastados, vencidos por el pecado. Él tuvo que enfrentar eso, pero él salió victorioso siempre. Y él sabe lo que es el dolor de una derrota. Él sabe lo que es el dolor de un fracaso. Y él puede atendernos y compadecerse de nuestras debilidades. Hay gente que acude a los profesionales. Algunos viejos compañeros míos de estudio de 40 años atrás, desde los Estados Unidos abrieron un debate sobre los creyentes yendo a profesionales como psicólogos y psiquiatras, y había una lista de comentarios de cosas. Un psiquiatra, un psicólogo, le va a atender y le va a cobrar bastante. Usted se va a volver un adicto, ¿sí? Es la palabra, adicto. Porque hoy fue y el otro lunes tiene que volver y el otro lunes tiene que volver y el otro lunes, y usted después no vive la vida sin la palabra del profesional. No estoy hablando del profesional mal, estoy describiendo su trabajo. Y el profesional viene y le dice, ¿qué le anda pasando? Y saca una carpeta. Se acomoda los lentes en la punta de la nariz. Algunos de ustedes que nunca fue a eso, les estoy contando cómo es la cosa. Respira él profundo. Le trata de transmitir tranquilidad y le dice, ¿qué le está pasando? Y empieza a tomar nota de todo eso. Pero después que usted le empieza a contar sus dramas, los problemas verdaderos que le llevan a ese lugar, usted va a notar que el rostro del profesional empieza a cambiar y de pronto mira la hora, le escucha, anota, mira la hora, porque él va a cumplir un turno de 45 minutos. Si va a un hospital, son 15 minutos nomás. Y que pase el que sigue. Pero este sumo sacerdote que está sobre la casa de Dios tiene todo el tiempo, tiene toda la eternidad para atendernos. Nunca se cansa, nunca mira el reloj, nunca tiene una preocupación. Él está concentrado en nuestro asunto. Por eso estoy diciendo en esta mañana, necesitamos buscarlo. Él puede compadecerse de nuestras necesidades. Él puede atenderlo y arrancar todos esos dramas que están enraizados en nuestra alma. Él puede extirpar todo eso y hacernos libres y poner, hermano, aires de gozo, de bendición en nuestra vida. Él conoce todos los dramas humanos. Y ahora el verso 16. Dice, acerquémonos pues a Él confiadamente al trono de la gracia. Usted no tiene que asistir a un edificio terrenal con llamado templo religioso o algo así. La invitación es acercarnos al trono de la gracia. El lugar santísimo, el lugar más elevado. Hacia allá vamos. ¿Cómo llegamos? No hay Uber, Didi, nada de eso. La oración es el vehículo que nos lleva al lugar santísimo, al lugar que la Biblia le llama el trono de la gracia. Ahí son atendidas todas nuestras necesidades, ahí son escuchadas todas nuestras preocupaciones, ahí son solucionados todos nuestros dramas. Por eso, más de una vez ustedes me han oído decir que las cosas más importantes de la vida se definen en el campo de la oración. Si quiere iniciar un noviazgo, si quiere formar una familia, un matrimonio, si quiere iniciar una carrera en la universidad, si quiere abrir una empresa, lo que usted sea, hermano, las cosas más importantes se definen en el campo de la oración. Comenzar una iglesia nueva, comenzar un ministerio nuevo, todo se define en el campo de la oración. El camino está abierto, dice la Biblia, es nuevo y es vivo, un camino nuevo y un camino vivo. Yo espero que Dios le vea transitando por ese camino. Y hasta yo mismo me tiro la oreja y digo, tengo que andar más seguido por ese camino. Seguido ando, pero debo andar más tiempo en ese camino. Más tiempo. ¿Se está entendiendo, hermano, en esta mañana? Dice la palabra de Dios, un camino nuevo.
nuestras preocupaciones, los dramas que están adentro. Necesito terminar este mensaje. Voy a usar dos textos, una historia y un pasaje final. Pero todavía nos va a quedar mucha tela para cortar para próximas reuniones. Observe la historia en Evangelio de Lucas, capítulo 18, para que usted entienda la clase de drama que Dios atiende y el procedimiento como es. Evangelio de Lucas, el capítulo 18. Una vez que llegue ahí, mi hermano, ponga su atención, versículo 9. Evangelio de Lucas, el capítulo 18, versículo 9. Dice la palabra de Dios: a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayunó 2 veces en la semana, doy diezmo de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Aquí estamos, 2 hombres. Uno era fariseo. Los fariseos eran lo que representan la hipocresía, la doble vida, la doble cara. El fariseo es el que dice una cosa pero practica lo opuesto. El fariseo representa el hombre orgulloso, el que se cree autosuficiente, mejor o superior a otros. Y él entró al templo. Y junto a él entró un publicano. Un publicano era una persona odiada, porque era un judío que se vendió a los romanos para cobrarle impuestos a sus hermanos, y acostumbraba a cobrar de más al punto de enriquecerse, como uno que se llamaba Saqueo. Entonces cobraban de más y entonces eran odiados por todos. Era un ciudadano de lo peor. Y él entró al templo también. Y tronó la voz del fariseo. Cuando lo vio al publicano, enseguida infló su pecho y le dijo: gracias Dios que yo no soy como los otros hombres. Yo no soy ladrón, dice. Yo no soy adúltero, ni soy como este publicano. En otras palabras, estaba diciendo un traidor. No soy como este. Yo doy los diezmos, yo ayuno, y estaba contando ahí todos sus logros, sus supuestas victorias. Y ahí estaba el publicano, el traidor, el publicano, el que uno piensa que era el ciudadano de lo peor. Y dice ahí el texto que no se animaba ni mirar al cielo. Estaba en la casa de Dios y tenía vergüenza de levantar su mirada y encontrarse con Dios, porque él sabía que era hombre pecador. Estaba desnudo delante de Dios, porque ninguna cosa oculta está a los ojos de Dios. Por más que nosotros querramos encubrir nuestro pecado, los hombres no lo perciben, pero Dios detecta cada punto de nuestro pecado. Y ese hombre, hermanos, él tenía conciencia que estaba delante de Dios y no se animaba a levantar la mirada. Y de pronto empieza a hacer algo como extraño y empieza a golpearse el pecho. Aquí donde está el corazón, donde el Señor Jesús dice que son 13 los pecados del hombre que están en el corazón. Por eso no se enganchen en esa onda de los que dicen: a Dios no mira la apariencia, Dios mira el corazón. Yo no quiero que Dios mire mi corazón, porque acá está toda la mugre, toda la basura. 13 son los pecados que están ahí, dice Jesús. Y el hombre golpeaba el pecho, golpeaba su corazón.
Y le dice él a Dios, exclamando, sé propicio a mí, pecador. Ahora no tengo tiempo para explicar, pero sí decirles esto. El propiciatorio era el lugar sobre el arca de Dios. Era todo como, para que usted tenga una idea, como una caja, toda enchapada en oro. El oro representa la gloria de Dios. Y el sacerdote ponía sobre el propiciatorio el animal, como vimos ayer, vacuno u oveja, y sacrificaba para que la sangre cubriera el pecado del pueblo. Y este hombre está diciendo, Dios, sé propicio a mí, pecador. La Biblia dice en Romanos 3:24, dice en la primera carta de Juan, que Cristo es nuestra propiciación. Él es nuestra propiciación. Él fue ofrecido en el altar de la cruz por nuestros pecados. Y entonces lo que está diciendo el publicano en su oración es decir, Dios, cuando tú me mires, mírame a través del sacrificio, a través de la sangre que cubre mi pecado, porque si tú me miras directamente estoy frito. Necesito que me mires a través del propiciatorio, de la sangre, que mi pecado se sienta cubierto. Y ahora nuestro pecado no solo fue cubierto, fue quitado, porque Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Está diciendo el publicano, mírame a través del sacrificio, si no estoy perdido. Y ahora Dios da el veredicto de esa escena. Dice el publicano, descendió a su casa justificado antes que el otro que se creía un gran líder espiritual. ¿Por qué estoy contando esto ahora? Porque quizás en nuestra vida hay veces que nos sentimos de lo peor. Nos sentimos lo peor, una inmundicia. Pero tenemos que venir delante de Dios, porque está la sangre de Cristo de por medio, la que nos abre el camino para llegar a la presencia de Dios y obtener su misericordia y sentirnos es un gran amor perdonado, limpiado, lavado de nuestros pecados. El publicano bajó justificado a su casa. Él lo buscó a Dios de corazón sincero desde la peor condición de pecador. Y Dios lo escuchó. Y él bajó justificado. Y esa es una voz de aliento para nosotros, de buscar a Dios y sentir su perdón. Y sentir nuevas fuerzas en nuestra vida. Y ahora le llevo al texto final. Esta era la historia. Ahora el texto final en carta a los Hebreos. Capítulo 2. Hebreos el capítulo 2. Versículo 17. Hebreos el capítulo 2, versículo 17. Está hablando de Cristo. Los versículos anteriores dice que Cristo puso su vida para que a través de su muerte le quitara al diablo el imperio de la muerte. Porque el diablo con ese tema de la muerte tenía a la humanidad aterrorizada, atemorizada. Y entonces cuando Cristo va y muere en la cruz, le quita el imperio de la muerte, el poder de la muerte. En otras palabras, el día que Cristo murió en la cruz fue el día que la muerte venció a la muerte. La muerte de Cristo trajo victoria. Su resurrección al tercer día. En ese contexto aparece lo que vamos a leer. Hebreos 2, verso 17. Dice la palabra, hablando de Cristo, dice, por lo cual él debía ser en todo semejante a sus hermanos. Es lo que hoy les dije, él era nuestro pariente cercano, semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote, en lo que a Dios se refiere, para expiar, para ofrecer sacrificio, para limpiar, para expiar los pecados del pueblo. Pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. ¿Recuerda cuando leímos 4:16 de Hebreo? Dice que él, hermanos, que nos acerquemos confiadamente al trono de la gracia y él nos dará auxilio y oportuno socorro. Oportuno socorro. En nuestro estado de desesperación, Dios nos muestra que él nunca llega tarde.
Él nos da oportuno socorro en el momento justo, en el momento exacto, cuando ya no resistimos, cuando estamos asfixiados, sentimos que el agua nos llegó al cuello, sentimos que ya es el fin. Cristo viene y nos da oportuno socorro. Es lo que dice aquí también, verso 18, pues en cuanto Él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. ¿Es usted tentado? Aquí tienen quien puede socorrerlo. ¿Quién le va a ayudar frente a la tentación? Un hombre de luchas con el alcohol y vienen los amigotes con sus latitas de cerveza, con sus botellas de vino, y usted es tentado, pero también debe recordar que tiene quien puede socorrerle en la tentación. ¿Quién está para socorrerle? Y usted se muere de sed y le tiene unas ganas a esa latita. Pero sabe que esa es su perdición. En esa latita está la pérdida de su credibilidad, la pérdida de su testimonio. Y usted la mira y dice, pero tengo sed. Y Cristo le dice, pero yo estoy aquí, yo te voy a socorrer. Porque eso es veneno del diablo, eso es orín del diablo. No te bebas nunca eso. Yo aquí estoy para socorrerte. Oportuno socorro. Y este es el texto final. Dice capítulo 3, verso 1. Y para muchos van a encontrar una novedad aquí. Dice, por tanto, hermanos santos, y doblemente santo, ¿no? Porque está Rodrigo Santo acá con nosotros. Dice, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. Y esta es la novedad para muchos de ustedes. La Biblia dice que Jesús era apóstol. Ese era su oficio también. Apóstol, esa palabra quiere decir mensajero. Él era el mensajero de Dios. Él vino a traer las buenas noticias. ¿Se acuerda? Evangelio de Lucas, capítulo 4, verso 14. Vino a dar buenas nuevas a los pobres. Vino a dar a los oprimidos de corazón. Él dijo, el Espíritu de Dios está sobre mí y me envió a dar las buenas nuevas. Él es apóstol. Mensajero significa esa palabra. Apóstol y sumo sacerdote. Pero me encanta aquí este capítulo 3, versículo 1. Porque él dice, por tanto, hermanos santos, Él es nuestro Salvador, pero Él es nuestro hermano también. No tiene aires de superioridad. Nos trata de igual a igual. Hermanos santos, participantes del llamamiento celestial. ¿Cuál es el llamamiento celestial? El que experimentamos cuando fuimos salvos por Cristo y somos herederos de la vida eterna y somos herederos de la familia de Dios. Llamamiento celestial. Hermanos, tenemos un gran sumo sacerdote. Él puede compadecerse de cada una de nuestras necesidades. Y ahora cierre la Biblia un momento y vamos a reflexionar en un cántico. Y ese cántico es una verdad expresada en la Biblia. Está en el Salmo 15 y comienza con una pregunta. Señor, ¿quién entrará? ¿A dónde? ¿Cómo dice el cántico? Señor, ¿quién entrará? A tu santuario. El camino nuevo, el camino vivo para entrar al lugar santísimo. ¿Quién entrará a tu santuario? Y entre otras cosas dice el de manos limpias, el de corazón puro. Deberíamos cantar ese, hermano Josué, para recordar la letra. Pero ahí está, la Biblia nos anima, nos motiva. Mire sus manos. El sacerdote acostumbraba en parte de su ritual a dar un baño. Eso lo leímos en el primer texto. No enfaticé en la enseñanza ahí. Era parte del ritual. El de manos limpias. Nosotros, ¿qué cosas han tocado estas manos? ¿Qué cosas han hecho estas manos que han ofendido la santidad de Dios? ¿Qué cosas han hecho estas manos que lastimaron el corazón de Dios? Limpia mis manos. David dijo eso en sus oraciones. Él quería tener sus manos limpias, su vida limpia y un corazón puro. Porque aquí está el problema. ¿Se acuerdan? Hace un par de meses prediqué un mensaje
que les dije a todos, miren aquí adelante. Y el mensaje se titulaba, el lugar de mi preocupación. Y yo señalé aquí mi corazón. Necesitamos arreglar este tema del corazón delante de Dios. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Dice una de las bienaventuranzas en Mateo capítulo 5. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. ¿Cuándo va a tomar esa decisión de limpiar su corazón? Algunos de ustedes dicen, si el fin de semana no llueve, voy a lavar la ropa. Pero llovió ahí el fin de semana y está la ropa ahí amontonada, sucia. Se hace la montaña. El fin de semana voy a baldear la casa. La madre llama a los hijos, aún a los casados, vengan el domingo, vamos a baldear la casa. Los hijos no aparecen, la casa no se baldea. En el mundo espiritual sucede a veces lo mismo. Miramos nuestro corazón sucio, contaminado. ¿Cuándo nos vamos a decidir a limpiarlo? Tenemos la sangre de Cristo a nuestro favor, la sangre de Cristo que nos limpia de todo pecado. No renuncie a eso, busque al Señor. Dice la palabra de Dios que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Hay que buscar a Cristo. Tenemos libertad. Hay un camino nuevo y hay un camino vivo para entrar al lugar santísimo cada día, cada momento. No pierda sus oportunidades. Él es el fiador del nuevo pacto. Es el autor de la vida eterna. Y Él es el que puede dar salvación perpetua. Y ahora abrió un camino nuevo y un camino vivo. Aprovechémoslo y vayamos a Cristo. Vamos a preparar nuestros corazones ahora para recordar su muerte y su resurrección. Tenemos nuestra ceremonia que llamamos la Santa Cena o la Cena del Señor. Este es un tiempo de comunión y es un tiempo de gozo, porque venimos a recordar la muerte de Cristo, lo que sería un hecho doloroso si no fuera acompañada de la resurrección, pero Él resucitó. Así que tenemos que estar alegres en esta mañana, con gozo en el corazón, porque nuestro Cristo vive y estamos aquí para recordarle. Hermano Josué, usted nos va a estar dirigiendo en un cántico. Venga aquí adelante mientras vamos preparando nuestros corazones para acercarnos a la mesa de la comunión. Algunos de ustedes que se han bautizado al final del año anterior, principios de este año, hoy pueden acercarse y participar de los símbolos. Dijo el Señor Jesucristo, haced esto en memoria de mí.